Gigantes y dragones. Al pensar en ellos sentimos miedo. Eran tan grandes como las montañas, dragones que escupen fuego, ogros y ogresas devoradores de niños, titanes y trolls. Son recuerdo de la infancia, de muchos cuentos y leyendas. Son seres primarios y temibles, surgidos del caos primordial. Además, son poseedores de fabulosos tesoros que protegen con ferocidad y adversarios peligrosos de los héroes que protagonizan cuentos, mitos y leyendas. En tiempos lejanos en que la creación estaba al inicio, mucho antes de que el hombre impusiera su explotación sistemática en la tierra, el mundo estaba lleno de seres monstruosos y colosales que se enfrentaban en guerras sanguinarias. Eran gigantes altos como montañas que martillaban el piso con sus pies enormes, mientras que los dragones escupían fuego. Dormían encima de sus tesoros enterrados en el subterráneo y tenebroso fondo de la tierra. Devoraban princesas ofrecidas a los piratas. Criaturas desmesuradas y todopoderosas eran los dueños indiscutidos del universo. Hasta los propios dioses les temían en la mitología griega y romana. Los gigantes y dragones habían nacido del caos primordial. Así conservaron sus características. Su fuerza era bruta y violenta, su instinto de destrucción formidable, además de su apetito de vida. El mundo entonces todavía no estaba administrado por el orden y la ley divina, sino por la fantasía y el capricho de los niños desmesurados, que solo parecían vivir para dar rienda suelta a sus deseos más devastadores. Tenían poder e impunidad. Por eso los primeros hombres los consideraban divinidades del caos, espantosas que aparecían en todas las cosmologías del mundo, en Babilonia, en Egipto, en la antigüedad grecorromana, en Escandinavia y entre los celtas, los romanos y el Extremo Oriente. Tan pronto son los gigantes y dragones los que han formado el mundo. Se les daba a ellos esa oportunidad de cuidar la tierra. Se les debe la creación de la tierra, el sol, de la luna y de las estrellas, las montañas, los ríos, los océanos, la lluvia, el viento, las tormentas, los rayos y el trueno. Gigantes y dragones en la mitología eran constructores tanto como destructores, y la naturaleza estaba hecha a su imagen, fecunda y violenta, viviente y excesiva, bella y desmesurada. Ante la grandeza de las montañas y la inmensidad de los continentes y la profundidad abismal de los océanos, podemos pensar que este mundo no es a escala del hombre. Ha sido creado por y para los seres gigantes que fueron los primeros habitantes de la tierra. Los gigantes y dragones eran divinidades de la naturaleza, como las hadas, los elfos, enanos, gnomos, sirenas y ondinas. Son espíritus de los elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, como el gigante Ymir de la mitología nórdica, cuya sangre dio origen a los océanos, el cuerpo a la tierra, la barba a los bosques, la bóveda craneana al cielo y el cerebro a las nubes. Estas entidades primigenias viven en el viento, el rayo, la niebla o la nieve. Las montañas son quizá gigantes dormidos, y en el corazón de los volcanes velan dragones que escupen fuego, con sus protectores las salamandras. La mitología y las leyendas de los cuentos del mundo cuentan a detalle las 1001 facetas de estas divinidades del caos y la naturaleza. El proyecto
es saber quiénes son aquellos, esos héroes colosales cuyas hazañas titánicas resuenan en muchos cuentos e historias, como la de Jormungand, Fafnir, la Tarasca, el Drac y otros tantos dragones famosos que todavía están presentes en ese miedo ancestral. También el pueblo numeroso de los titanes, cíclopes, trolls, serpientes gigantes, gusanos monstruosos y dragones alados. Todos ellos forman un universo temible y apasionante, violento y cruel, pero también de grandeza y coraje. Gigantes y dragones simbolizan ante todo la fuerza primordial de energía que hierve en el corazón de la tierra, en el fondo de nuestro inconsciente. Las leyendas de San Jorge y el dragón, o de Sigfrido, enfrentándose a Fafnir, el sentido de esto es señalarlos la vía alquímica. Los gigantes y dragones son exteriorizaciones de nuestro miedo, de la violencia y la parte de sombra. Los héroes y valerosos caballeros los pueden vencer y encarnar ahí nuestra parte de luz, de inteligencia, de valor y de amor. El héroe no suprime al monstruo que le corta el paso, lo funde en el crisol alquímico para dar al final la energía fruta, que es una energía sutil de luz. El dragón no es un enemigo, es un adversario. Es ante todo el guardián del umbral, el que tiene por misión probar el valor del futuro. Fulmina a los seres malos, usurpadores, pero al héroe puro y elegido le confía el tesoro de oro de su sabiduría, de la que es guardián. En la lucha con el dragón siempre está en juego lo valioso. Como San Jorge y Perseo se casan con las princesas a las que han liberado de los dragones, que iban a devorarlas. Sigfrido bebe la sangre del dragón y comprende el lenguaje de los pájaros. Todo es una clave simbólica. Así como el lenguaje de los pájaros es codificado, hecho a base de juegos de palabra que servía a los antiguos alquimistas para guardar sus secretos. Hay muchas otras historias de gigantes y dragones, como la que les voy a decir. La rebelión de los gigantes contra los dioses es esta. Los hijos del caos no habían dicho su última palabra, y los dioses del Olimpo no tuvieron tiempo de dormirse. Descontentos con la suerte miserable que se habían reservado a los titanes, los gigantes se aliaron contra los dioses y amenazaron atacar el cielo. Estos gigantes, 24 en total, eran los hijos de Gea la tierra y habían visto la luz en Flegras, en Tracia. Eran muy grandes y muy fuertes, con largas barbas, cabelleras hirsutas y una cola de serpiente en lugar de pies. Locos de rabia por la arrogancia de los dioses, escalaron las montañas más altas y arrojaron rocas y antorchas encendidas contra los cielos. Hera anunció gravemente a los dioses que ninguno de ellos podría destruir jamás a esos gigantes. Debían remitirse a una simple inmortal diosa que le estaba dando esta situación. Vestido con una piel de león, Heracles, a condición de darle una hierba mágica que crecía en cierto lugar de la tierra, tenía el poder de hacerse invulnerable. Zeus encontró la hierba a la luz de las estrellas, después de haber prohibido a Selene la luna y a Helios el sol que lucieran durante cierto tiempo, y se la dio a Heracles, que pudo así iniciar el combate contra los poderosos gigantes hijos de la madre tierra. El héroe lanzó su primera flecha contra el gigante Alcioneo, que quiere decir asno poderoso. Pero este cayó en Flegras, su tierra natal.
Gea, la tierra, le confirió su fuerza y el gigante volvió a levantarse. Aconsejado por Atenea, Heracles arrastró a su enemigo más allá de las fronteras de Tracia, donde pudo matarlo de un golpe. Durante este tiempo, los gigantes Porfirion y Efíltates, el que salta sobre aquello, subidos en una pirámide de rocas, consiguieron tomar por asalto el cielo. Porfirion trató de estrangular a Atenea, pero tocado en el hígado por una flecha de Eros, se volvió hacia Hera, a la que intentó poseer. Entonces Zeus lo abatió con su rayo, pero el gigante volvió a levantarse indemne, tal como había previsto el oráculo. Así fue como Heracles, quien finalmente acabó con él disparándole una flecha. Del mismo modo, Efialtes había atacado a Ares, dios de la guerra, y lo había vencido. Apolo respondió lanzándole una flecha en el ojo izquierdo, mientras que Heracles le clavaba en el mismo instante una flecha en el ojo derecho, lo que le provocó la muerte. Otros gigantes continuaron afluyendo y los dioses los combatían como podían. Dionisio golpeó a Eurito con su tirso. Hécate quemó a Clitio por medio de sus antorchas. Hefesto arrojó sobre Mimas metal en efusión y Atenea aplastó a Palas bajo una piedra. Pero estos gigantes no morían hasta que el mortal Heracles les daba un golpe de gracia. Los gigantes supervivientes huyeron hacia la tierra, perseguidos por la venganza de los olímpicos y campeón humano. Así fue como Encélado, aplastado por proyectil lanzado por Atenea, se convirtió en la isla de Sicilia, mientras Políbotes, tocado por una parte de la isla de Cos, que Poseidón lo había arrojado con su tridente, se convirtió en la hoy isla vecina de Nísiros. Los últimos gigantes se refugiaron en Batos, en Arcadia, donde fueron masacrados. Hipólito fue aplastado por Hermes, tocado con el casco de invisibilidad de Hades. Gratio fue atravesado por una flecha lanzada por Artemis. A Agrio y Toas las parcas les rompieron el cráneo, mientras que Zeus y Ares se desembarcaron de los otros hijos de Gea. Pero cada vez Heracles intervenía para dar el golpe de gracia. Todavía hoy los campesinos que aran la tierra de Arcadia ponen al descubierto piedras gigantescas a las que llaman los huesos de los gigantes. De todo esto nos habla la mitología griega y romana, así como con David y Goliat. Goliat es asimismo un gigante famoso en la Biblia que vivió durante el reinado del rey Saúl 1000 años antes de nuestra era. En el libro de Samuel lo presenta como un hombre de una estatura de 6 codos y un palmo, o sea 2 metros y 90 centímetros, que llevaba una coraza de 5000 ciclos, 57 kilos, casco y canilleras, e iba armado con una lanza cuyo hierro no pesaba menos de 600 ciclos, o sea 7 kilos. Este coloso era el campeón de los filisteos. Todas las montañas se rendían ante él. Él salía cada día al campo y desafiaba a los guerreros de Israel. Lo que estaba en juego era nada menos que la esclavitud del pueblo del vencido, respetado pueblo del vencedor. Este desafío imposible fue aceptado por el simple pastor David, que armado solamente con su honda, abatió al gigante de una pedrada en la frente. Luego se lanzó sobre él y le arrancó la espada, le cortó la cabeza. En recompensa por esa hazaña obtuvo la mano de la hija del rey Saúl. Este relato bíblico insiste en el hecho de que si David consiguió vencer, a pesar de su debilidad, al temible Goliat, es porque gozaba de protección divina. Al interpelar al campeón de los filisteos, el joven héroe exclamó: «¿Vienes hacia mí con una espada, una lanza y una cimitarra? Pero voy hacia ti en nombre de Yahvé Sebaot, el Dios de las líneas de Israel, a quien has lanzado un desafío, y hoy
Yahvé te pondrá en mis manos, te abatiré, te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré los cadáveres del campo filisteo a las aves del cielo y a las bestias salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que no es por la espada ni por la lanza como Yahvé da la victoria, pues Yahvé es el Señor del combate y os entrega nuestras manos. David no es sino la mano armada de Dios, que vence al gigante enemigo, rebelde a la orden divina. El mito de David y Goliat ilustra asimismo la revancha del débil contra el fuerte, el pequeño contra el grande, del hombre contra el gigante. Este tema coincide con el del célebre cuento de Pulgarcito, que consiste en dar gracias a su astucia y su inteligencia venciendo al ogro y adquiriendo su poder al calzar las botas de 7 leguas. San Miguel y el dragón del Apocalipsis. Las dos bestias del Apocalipsis son anunciadas por la llegada de un dragón que intenta devorar al niño Jesús. Un signo grandioso apareció en el cielo, una mujer, vestida de sol, la luna bajo sus pies y 2 estrellas coronando su cabello. Ella, embarazada, gritando con dolores de parto. Luego un segundo signo apareció en el cielo, un enorme dragón rojo de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, cada cabeza coronada por una diadema. Su cola barre el tercio de las estrellas del cielo y las precipita a la tierra. Parado ante la mujer vestida de sol que va a dar a luz, el dragón se dispone a devorar a su hijo en cuanto nazca. Pero la mujer dio a luz a un niño, el que debe conducir a todas las naciones como un cetro de hierro. Y su hijo fue llevado junto a Dios y su trono, mientras que la mujer huye al desierto, donde Dios le ha dispuesto un refugio, para que allí la alimenten durante 1260 días. El dragón, una mala encarnación, debe entonces enfrentarse con los ejércitos angélicos, dirigidos por el arcángel San Miguel. Entonces hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón respondió con sus ángeles, pero llevaron la peor parte y fueron expulsados del cielo. Arrojaron pues al enorme dragón, la antigua serpiente, el seductor del mundo entero, y lo arrojaron a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón no ha dicho su última palabra y se encarnizó contra el Salvador de la humanidad. Viéndose rechazado a la tierra, el dragón se lanzó en persecución de la mujer, la madre del niño, pero ella recibió las 2 alas de la gran águila para volar al desierto, hasta el refugio, donde lejos de la serpiente debe ser alimentada por un tiempo y unos tiempos, mitad de un tiempo. La serpiente arrojó entonces de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla en sus ondas. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la boca y se tragó al río arrojado por la boca del dragón. Furioso contra la mujer, el dragón se fue a guerrear contra el resto de sus hijos, los que se guardan los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. En la visión de la Biblia, los gigantes y los dragones, criaturas primigenias nacidas del caos original, encarnan siempre estas fuerzas obscuras y rebeldes que se oponen a la luz de Dios. Son los hijos no amados de la tierra, y sin duda esta falta de amor y este desprecio universal del que son objetos son la causa de que escalen las nubes y partan el asalto al cielo. En la mitología nórdica, por el contrario, los gigantes están en el origen del mundo en que vivimos y como sabemos. En otras leyendas se habla de Yggdrasil y los dragones de la Edda, en donde se habla de que el universo entero está incluido en el tronco y las ramas, las raíces del fresno gigante Yggdrasil, el árbol del mundo, y sus diferentes ramificaciones y fondas de este árbol corresponden a los reinos de la creación.
mientras que las raíces se hunden en el universo de los dioses, los hombres y los muertos. Las raíces fundadoras se estructuran en profundidad al orden del mundo. La Edda precisa que este fresno es el mayor y el mejor de todos los árboles. Sus ramas se extienden por encima del mundo entero y dominan el cielo, soportado por 3 raíces que están extremadamente alejadas unas de otras. Una está en la morada de los Haces, la segunda en la de los gigantes de la escarcha, allí donde antaño estaba el inmenso Ginnungagap, y la tercera cubre el mundo de los Niflheim. Bergelmir se encuentra bajo esta raíz y Nidgor la roe por debajo. Nidgor está retenido como prisionero y su poder de destrucción es ilimitado. Echa espumarajos con un odio y una rabia tales que muerde cruelmente las raíces de Yggdrasil. Socava lentamente los fundamentos del mundo. Un día Nidgor consiguió romper los lazos y derribar a Yggdrasil. El mundo de la creación, dicen, será destruido, ahí donde el caos surgió. Para perseverar al mundo semejante de esta catástrofe, 3 vírgenes divinas, las Nornas, instaladas en las raíces de Yggdrasil, cerca de Nidgor, hilan entre sus manos la madeja de los destinos humanos. Unos ciervos dejan gotear de sus cornamentas un rocío que viene a fortalecer la tierra donde está plantado el fresno, y una cabra mordisqueando su corteza produce una bebida mágica y fortificante, el hidromiel. En lo más alto del árbol se cierne la más orgullosa de las aves, el águila, cuya mirada penetrante vigila las idas y venidas de los dragones, de los que es enemiga jurada. El poema édico de Grimsmal dice: el fresno Yggdrasil sufre pruebas más grandes de las que saben los hombres. Por arriba un ciervo, por el lado se pudre, y por abajo Nidgor lo roe. Más serpientes se encuentran bajo el fresno Yggdrasil, más de lo que se puede imaginar. Un viejo insensato, Goin y Moin, son los hijos de Grafvitnir, Gravak y Grafolut Ofnir y Svanir. Sé que siempre del árbol roerán las ramas. Y en las fronteras de Midgard, el mundo de los humanos, escondido en las profundidades abismales del océano, vive otro dragón temible que responde al nombre de Jormungand, surgido de la unión de Loki, el hijo de Barbauti, y la giganta Arnandbotva, la que anuncia la desgracia. Se trata de una serpiente gigante con un cuerpo espeso cubierto de escamas. Espantado por su fealdad, el dios Odín lo asió un día y lo arrojó al fondo del mar. Pero Jormungand no estaba muerto, al contrario, no dejó de crecer, y ahora su cuerpo anillado envolvió el núcleo terrestre y su cabeza se juntó con su cola. Al menor de los movimientos produce grandísimas olas y tempestades marinas. La Edda cuenta cómo Thor, el dios del trueno, se midió en 3 ocasiones con la serpiente gigante. La primera vez fue en la corte de Utgarda-Loki, el rey de los gigantes, y en circunstancias extrañas se dice que no se volvió a hablar de ello. Se encuentra también Merlín y el nacimiento de Gargantúa. Así es como el mencionado Merlín hizo grandes maravillas, ese gran mago, de las cuales son difíciles de creer para los que no lo han visto. Salvó al rey y a varios de sus varones y gentiles hombres de grandes trabajos y peligros. Después de varias maravillas realizadas en alabanza y provecho del rey Arturo, Merlín dijo: muy querido y magnánimo príncipe, tenéis que saber que tendréis muchos asuntos contra vuestros enemigos, al cual, si os place, puedo remediar, puesto que estoy a vuestro servicio.
El rey habló a Merlín y le dijo: «Querido Merlín, no es posible evitar ese peligro para todo mi reino». Entonces Merlín se despidió del buen rey y se hizo llevar a la más alta montaña de Oriente. Llevó una ampolla con sangre de Lancelot. Además, llevó los recortes de las uñas de los dedos de la bella Ginebra, esposa del rey Arturo. Merlín, una vez en la montaña, hizo en lo alto de esta un yunque de acero grande, como una torre y unos martillos adecuados, 3 en total, los cuales con sus artes hizo que golpearan tan impetuosamente sobre el yunque que parecía que el rayo descendía del cielo. Después Merlín hizo que le llevaran los huesos de 2 ballenas, una macho y una hembra. Los roció con la sangre de las ampollas y con el calor del sol, del yunque y de los martillos sobre los huesos de la ballena macho, fue criado el padre de Gargantúa, Grangousier, mientras que su madre, Galemele, era engendrada por las cortaduras de las uñas de Ginebra y los huesos de ballena hembra martillados con el yunque. Merlín creó a continuación una yegua maravillosa con las reliquias de una yegua que cogió y puso sobre el yunque, capaz de llevar sobre su lomo a la pareja de gigantes, así como todos sus víveres, que eran aproximadamente 500 cargas de pan y carnes frescas y saladas. Grangousier y Galemele pronto tuvieron un hijo, que fue Gargantúa, que siguió a sus padres caminando. Tras el nacimiento del gigante, Merlín se marchó, no sin haber recomendado a los padres que llevaran a su hijo a la corte del rey Arturo en Gran Bretaña, y, así, tenían que hacerlo cuando éste cumpliera 7 años. Cuando tuvo esa edad, Gargantúa cruzó el Canal de la Mancha y acudió a la corte del rey Arturo. Poniéndose a su servicio, le ayudó a librarse de sus enemigos, los gos y los magos, y les prestó pequeños servicios. Así fue como un día el rey Arturo había hecho matar y despellejar varios cervos. Merlín le aconsejó que los salara. Gargantúa, de un salto, fue hasta Guerande, donde llenó de sal varios navíos, así como su muela hueca, que podía contener 3 quintales. El Broi Gargantúa dice que los habitantes de Guerande maldecían a ese gran villano, que dejaba su país sin sal. Gargantúa les dijo que ya harían más, y les preguntó si tenían alguna mujer para él, pues dijo que ya era hora de tener a una. Las gentes de Guerande se pusieron a reír y le dijeron que debería ir a buscar a la madre de un ser malo para llevársela. Todas las mujeres de Bretaña, puestas en una, no le habrían bastado. Los padres de Gargantúa no consiguieron seguir a su hijo hasta la Gran Bretaña. Llegados a un lugar llamado el Mont Saint-Michel, en Francia, Grangousier creó el monte Tombe depositando un peñasco en la bahía, mientras que el Galemele puso otro al lado, llamado Tombelaine. Los gigantes murieron entonces de una fiebre y fueron enterrados por Merlín bajo los peñascos. Gargantúa, como es sabido, tenía una muela hueca, ya que la había gastado royendo una roca, creando así la cueva dispuesta en el monte, que sirvió durante mucho tiempo de lugar de culto pagano, antes del cristianismo se convirtiera a finales del siglo VI o VII en refugio del arcángel San Miguel, vencedor del paganismo simbolizado por Gargantúa y sus antepasados. Este lugar fue llamado Monte Gargan en 1283. Para apartar la huella de este nombre de las resonancias precristianas, la Iglesia inventó completamente un San Gorgón de Nicomedia, cuya fiesta se celebra el 9 de septiembre y cuyas supuestas reliquias fueron depositadas en Roma en el siglo IV, antes de que Crogedango, sobrino de Pipino el Breve, obispo de Metz y fundador de la abadía de Gosse, fuera a buscarlas en el año 765. La Iglesia Católica intentó sustituir a Gargantúa por San Cristóbal. Así fue como el Monte Tombe o Monte Gargan en la Edad Media se convirtió
en el Mont Saint-Michel, mientras que Tombelain era consagrado al culto de la Virgen en sustitución del culto de Galmele. Se convertía en Nuestra Señora Yacente de Tombelain. En cuanto al fin de Gargantúa es digno del mundo de las hadas, saber que así vivió Gargantúa al servicio del rey Arturo por espacio de 200 años, 3 meses y 4 días. Luego fue llevado al país de las hadas por Morgana y Melusina, junto con varios otros, y es ahí donde se encuentra ahora. Soy Maritere, Sabrina Psíquica Medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.